¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bueno, eso, básicamente, o sea, ir bien al llano. ¿Cómo recibiste esta cadena nacional como economista y qué se le puede decir a la gente que hoy está aguantando una situación en donde inexorablemente no la está pasando bien? Bueno, la verdad que no hubo sorpresas en las expresiones del presidente, en términos de que para él el ajuste de las cuentas fiscales es la pieza clave de su política económica. En realidad, cuando uno mira el plan, o cómo uno podría pensar el plan económico de Javier Milei, vistos en relación a su gestión de gobierno de estos 4 años, uno diría tiene similitudes muy fuertes con el plan de Menem y Cavallo de la década del 90, que tenía 4 ejes, uno de los cuales era fundamentalmente, obviamente, el ajuste fiscal, el equilibrio de las cuentas fiscales, la desregulación de los mercados, la apertura económica y, en este caso, el sistema bimonetario para la situación de lo que quiere plantear Milei. Es una visión claramente liberal, ¿no es cierto?, en un punto donde el déficit fiscal es la madre de todas las batallas, porque en ese punto es el responsable de la inflación, de la ineficiencia del sector privado, etcétera, etcétera. Lo que vimos anoche es una ratificación de esa hoja de ruta, mirando hacia el futuro, y por supuesto la visión que también es parte de un planteo ultraliberal, que es asentarse en la llamada teoría del derrame, en el sentido de decir, bueno, hay gente que la está pasando mal, los argentinos son héroes porque se están bancando, digamos, el deterioro de su poder adquisitivo, el escenario recesivo, pero que ese es el camino que hay que seguir para que en el tiempo la economía rebote y el sector privado pueda hacer que se regenere el empleo y la producción hacia adelante. El tema es la transición, por supuesto. Ahora, ¿cuánto dura la transición? Claro. Ahora, en ese punto uno podría mirar el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, y por supuesto que Milei anoche planteó la visión del vaso medio lleno o casi totalmente lleno, para decirlo de alguna manera, en el hecho de decir, bueno, se están ajustando las cuentas fiscales, y lo cual merece algún reparo, ¿no es cierto? Porque hay superávit fiscal en el primer trimestre del año, sí, pero porque no pagaste las cuentas. Es decir, en realidad tenés compromisos impagos. Ahora, no obstante lo cual, obviamente es cierto que la política económica va hacia el equilibrio fiscal de manera genuina, de eso no cabe ninguna duda, porque estamos frente a un ajuste fiscal que el propio presidente calificó de brutal. Y obviamente la película va en esa dirección. Y por supuesto que uno puede decir la inflación está bajando, sí, el balance comercial da positivo, sí, la brecha cambiaria se fue reduciendo, sí, aumentaron las reservas del Banco Central, sí, están bajando las tasas de interés en el sistema financiero, sí, están mejorando los precios de los bonos y las acciones argentinas, tanto en Buenos Aires como en la Bolsa de Nueva York, sí. Todos esos son datos objetivos o aceptables estadísticamente. Uno podría situarse del otro lado, ¿no es cierto?, y mirar el vaso medio vacío. Estamos en un contexto recesivo muy, muy fuerte, digamos, que está poniendo en riesgo distintos sectores productivos, y por supuesto en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de millones de personas, y un aumento que se va a plantear en términos de pobreza y marginalidad. Ahora, en este punto quiero plantear discrepancia con respecto a la película, porque Milei está diciendo, como lo dice su ministro del Interior, que estamos llegando al piso de la recesión, lo cual comparto, pero que lo que viene de cara al segundo semestre del año es una recuperación vigorosa de la economía. Y yo digo, a esta altura, no solo es poco probable, eso es absolutamente falso que vaya a ocurrir. Que el piso de la recesión esté planteado en este mes, en este mes, es algo posible. Ahora, decir que la recesión va a tocar un piso y que inmediatamente rebota para tener una recuperación vigorosa es algo que está, a mi juicio, totalmente fuera de la agenda. Si pensamos, en realidad, si la inflación va a seguir bajando, estoy convencido que sí. Si la actual política económica continúa, como está planteada, vamos a tener una inflación de un dígito en el mes de abril, y probablemente podremos ver una inflación en septiembre, en octubre, del 2% mensual. Yo no descartaría eso. Ahora, en ese punto, entonces, alguien dirá, bueno, la economía se va a estabilizar entonces en los próximos meses. Sí, probablemente sí. Ahora, lo voy a decir con un ejemplo que me parece importante. La economía argentina se va a estabilizar en los próximos meses bajo esta política económica, sí, pero va a quedar estabilizada varios escalones por debajo de donde estaba situada con anterioridad. Y en ese punto quiero rescatar esta lectura.
Hay millones de personas que han perdido poder adquisitivo fuertemente Sí. en los últimos 6 meses, y lo diría así: de cada 10 personas que han perdido poder adquisitivo fuertemente en el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, de cada 10, solo 2 probablemente podrán llegar a diciembre diciendo que lo recuperaron. 8 de cada 10 no van a poder decir eso. Claro. Y eso entonces expresa la lectura de por qué la economía va a quedar estabilizada varios escalones por debajo. Y va a generar otras cosas además, porque un comerciante del centro de Rosario, que hoy tiene 5 empleados que están mirándose entre ellos porque no tiene a quién venderle nada, en realidad están esperando la recuperación. Pero ese comerciante dentro de 4 o 5 meses se va a dar cuenta de que de los 5 empleados que tiene le están sobrando 2 o 3 de manera permanente. Sí, De tal manera que lo que se viene para el segundo semestre también no es solamente, digamos, que no es la recuperación que se anuncia desde el gobierno, sino que es inevitable además un aumento en el nivel de desocupación en la Argentina, que probablemente va a llevar a los 2 dígitos. claro, la pregunta que justamente me parece que ya está contestada es a qué costo no íbamos a llegar a ese potencial 2-3% de inflación, porque la recesión es muy importante, porque uno lo ve caminando por lugares en donde habitualmente camina y se sorprende con negocios ancestrales que ya no están más, y eso es algo que está pagando el argentino común en muchas oportunidades. Bueno, a lo mejor este ajuste era necesario y todo era necesario, pero lo violento que ha sido lleva a que mucha gente haya perdido lo último que tenía, ¿no? Que a lo mejor era inevitable, pero indudablemente se siente. Como el tema de las prepagas, por ejemplo. Lo de la prepaga es un caso difícil para entender para uno que no es ni especialista, ni siquiera conoce demasiado del rubro economía. ¿Cómo no se previó que podía pasar lo que pasó con las prepagas? ¿Y cómo imagina que puede terminar el tema de las prepagas ahora con este intento de marcha atrás a liberar el precio y que se fueron a niveles impagables? A mí me gustaría hacer un comentario sobre algo que expresaste vos recién en términos de la inevitabilidad del ajuste tal como está planteado. Porque esto es parte de un discurso muy fuerte del presidente Milei, diciendo, oye, esto es lo único que se podía hacer. Y yo no comparto eso. Y me parece importante rescatarlo así. Cuando se hizo la primera vuelta electoral, ¿te acordás? Había 5 candidatos. De los 5 candidatos, 4 coincidían en que el equilibrio fiscal era inevitable y que era un objetivo, digamos, clarísimo en términos de política económica. De los 5 candidatos, 4, solo Miriam Bregman no hablaba de equilibrar las cuentas fiscales. O sea que había un consenso que estaba instalado no solo entre los políticos, sino también en la sociedad. Ahora, ir por el equilibrio fiscal se puede hacer de varias maneras, no de una sola manera. Y pensemos en este punto como el Fondo Monetario Internacional en los últimos documentos está advirtiéndole al presidente de la Nación que el ajuste se está haciendo a una velocidad y con una profundidad que está poniendo en riesgo la estabilidad, dicho por el Fondo Monetario, que no podríamos considerar un nivel absurdo, ¿no es cierto? Y en realidad alguien como Milei ha dicho que el economista más brillante de la historia de la Argentina es Domingo Cavallo. Bueno, la verdad, vale la pena entrar al blog de Domingo Cavallo para ver cómo desde hace 2 meses, todas las semanas le está mandando un mensaje a Milei diciéndole que no es camino. Esta profundidad y esta velocidad del ajuste fiscal están poniendo en riesgo no solo la estabilidad social, sino que están poniendo en riesgo el sistema productivo. De tal manera que fíjate vos cómo estamos frente a en un planteo de decir, bueno, habría que ir por el ajuste de las cuentas fiscales, sí. La única forma de hacerlo era esta. Y la verdad que no. Cuando vos te encontrás con que el Fondo Monetario Internacional y alguien como Domingo Cavallo se sitúan en la izquierda de Javier Milei, entonces estamos viendo claramente cómo lo que se está haciendo va en la dirección que correspondía hacerlo, pero no con la profundidad y la velocidad con la que se está haciendo, porque está poniendo en riesgo un montón de cosas, en términos no solo de la cuestión social, sino también poniendo en riesgo una parte sustancial del sistema productivo de la Argentina.